Amados hermanos y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, su casa, su familia. Dios bendiga su salud, sus finanzas. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por su sintonía. Soy el pastor Rovillar y es un gozo para mí poder llevar la palabra hasta la comodidad de su hogar, de su casa. En esta noche pues haremos este discipulado bajo el tema el banco de los acusadores. Cuando estamos hablando, amados hermanos, del banco de los acusadores, tenemos que tener bien en claro que los que se sientan en el banco de los acusadores tienen dos cosas que hay que tomar en cuenta, o diría tal vez tres. Una de las cosas es que primeramente, los que se sientan en el banco de los acusadores siempre piensan que son superior a aquellos que van a acusar. O simplemente no saben o no se dan cuenta, ¿verdad? Es el segundo punto, no se dan cuenta de su condición. Porque hay personas que piensan que todo lo que está haciendo está bien. Y el tercer punto es que el que te acusa simplemente no le gusta ver a alguien que esté haciendo la cosa correcta y se siente un poquito intimidado y quiere de alguna forma, por medio de las acusaciones, disminuir la integridad de la otra persona para que se sientan igual. Esos tres puntos son los que nos encontramos con aquellos que se sientan en un banco de acusador. Ahora, hay que entender que hay una gran diferencia entre acusadores y exaltadores, personas que solamente usan las palabras que nos confrontan, pero con la intención de que seamos exaltados, que podamos hacer pues los ajustes en nuestras vidas con la intención que nos vaya siempre mejor. Entonces, en este caso, el que exalta busca tu bien. El que te acusa busca realmente aplastarte de manera que pues tú mismo cuando escuchas las acusaciones te sientas pues de alguna forma intimidados. O podría decirlo así, pues de alguna forma un sentido como inferior, sentirte inferior por cuanto eres un acusado. Ahora vamos a ver a través de la palabra, ¿verdad? Aquellos que realmente se ponen en el lugar de los acusadores. En el libro de Lucas, y con eso vamos a darle inicio a nuestro discipulado, en el capítulo 18, leemos el versículo 9 hasta el 14 y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Sé propicio a mí pecador. Estamos viendo, amados hermanos, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acoge. Abra nuestras vidas, dirige nuestra conciencia, Señor,
en cualquier condición que sea, para que hagamos los ajustes necesarios. Exhórtanos a través de tu palabra, porque tú eres un Dios de amor que no juzga ni condena, sino que salva. Ayúdanos, Señor Padre y Dios Todopoderoso, a que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas y que no nos sentemos en el banco de los acusadores, sino en el banco de los que exaltamos a los demás, para que siempre le vaya bien. Bendícenos, Señor, con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues, amados, como hemos podido leer, la condición de dos hombres, uno que confiaba en sí mismo, la posición y la postura que tenía ese hombre, que es el fariseo, delante de Dios, dice que oraba de pie. Puesto en pie, oraba consigo mismo, no le oraba a Dios. Estaba de alguna forma exponiendo sus cualidades, sus cumplimientos, lo que le hacía de alguna forma sentir que esa confianza que él tenía en sí mismo. Era casi un hombre que estaba como reclamándole a Dios que tenía que tomarle en consideración porque ha sido bueno, ha sido un ejemplo a seguir. Y él mismo se comparaba con el publicano, ¿verdad? Como un hombre pecador, un hombre tal vez digno de ser condenado. Porque la forma en que se refería a este hombre, de alguna forma indirecta, le decía ladrón, le decía injusto, adúltero, ¿verdad? Con esas palabras que él mencionaba. ¿Y cómo se podía sentir a un hombre que escucha esas acusaciones y que sabe realmente que esa es su condición de vida? Cuando aquel que confía en sí mismo como el ejemplo, como el que no tiene nada de que juzgarle porque cumple con todos los requisitos, y acusa a uno que sabe su condición, porque el publicano conocía su condición como pecador y no lo negó, pero pidió a Dios que tuviera misericordia de él, que le fuera propicio a él. Entonces, lo bueno de todo eso es que en este caso, tú y yo, mejor que estemos en el banco de los acusados que en el banco de los acusadores. Porque tan pronto que estemos sentados en el banco de los acusadores, nos ponemos un grado superior. Nos creemos mejor. Nadie es mejor que nadie. La condición de la vida del hombre es que cada uno peca, pero de manera diferente. Cada uno hace sus extravíos, cada uno comete sus errores, pero de manera diferente, no de igual manera. ¿Creemos realmente que este fariseo que estaba puesto en pie ni siquiera podía humillarse delante de Dios y oraba consigo mismo? Podemos creer, y si nosotros lo miramos decimos, no, ese hombre es, porque nosotros nos dejamos impresionar. El problema nuestro es que nos dejamos impresionar por la manifestación de alguien que dice y lo confiamos y nos confiamos en esa persona. Mira cómo hablaba ese fariseo. Primeramente hablaba puesto de pie. No había una humildad. Y oraba consigo mismo, no con Dios. Ese orar consigo mismo quiere decir que él se estaba egolatrando. Estaba dándose el bombón. No sé si se dice, he escuchado esa palabra por ahí y lo estoy. Se estaba dando a él mismo su valor. Quiere decir que el humillarse delante de Dios no era algo porque como él cumplía con los requisitos de la ley,
como él cumplía con todas las cosas de la ley, su derecho era más reclamar a Dios. Su oración consigo mismo era más reclamar a Dios. Le decía así: Dios, lo único que dijo: te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como otros hombres. Comparación. El que se siente en el banco de los acusadores siempre tendrá la tendencia de hacer comparación. Y las comparaciones que hacen los acusadores son en el comportamiento del otro, pero no en lo que ellos hacen. El que acusa nunca se va a comparar con alguien que considera superior a sí mismo. Siempre se va a comparar con alguien que es inferior a sí mismo. Con alguien que no cumple las metas que esa persona cumple. Entonces el banco de los acusadores es para aquellos que se llaman fariseos. Si nosotros no hemos sentado en algún momento en banco de acusadores, debemos de considerarnos como fariseos. Como este fariseo. Porque pensar de que lo cumplimos todos es olvidar que estamos bajo la gracia de Dios. Y que lo que hemos recibido fue sin merecerlo. La gracia es un favor inmerecido. Por lo tanto, amados hermanos, lo que Dios requiere de nosotros es que tengamos misericordia. Misericordia. No que nos justifiquemos, no que acusemos ni condenemos a nadie. Ahora, la palabra que predicamos es suficiente para hacer aquellos que Dios estableció que hiciese. La palabra acusa, la palabra reprende, redarguye, la palabra exhorta, la palabra hace aquellos por lo cual Dios la envía. Pero nosotros, hermanos, de ninguna manera, debemos de sentarnos en el banco de los acusadores. Porque Dios ama a la misericordia que provenga de nuestros corazones. Las cosas hubiesen sido bien diferentes si ese fariseo hubiera dicho a Dios: Señor, trato de cumplir todo lo que tu ley requiere, pero aún tengo fallos. Y este hombre tenía mayor fallos que yo, pero bueno sería que tú le tengas misericordia, Señor. Yo creo que el fariseo hubiese sido justificado en el instante. Porque del hecho de que Dios nos haya puesto un lugar que no merecíamos, un lugar de privilegio, no quiere decir que nos hace superior o mejor que nadie. Porque primeramente debemos de entender que es su luz que resplandece en nuestros corazones, que es su gracia que nos ha alcanzado, que es su misericordia que nos tiene de pie. Es por su misericordia que nosotros no hemos sido consumidos. Entonces, de pensar que nosotros somos superiores de tal forma que podamos acusar y condenar a otra persona, ciertamente no es agradable a Dios. Porque mira lo que dice el 14. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque ya el otro se había justificado. Si tú te justificas a ti mismo, ya Dios no puede justificarte. Si cuando una persona se cree ya mejor, cree que está bien delante de Dios de tal forma que no puede humillarse delante de Dios y se justifica a sí mismo, ya no necesita la justificación de Dios. Ahora tendrá que darse frente al juicio de Dios y darse cuenta que no ha sido justificado.
Pero el que se humilló, el que se dio en el pecho y le dijo, Señor, sé propicio de mí, pecador. Entonces dice el Señor, este descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque ciertamente no hay una razón para que nosotros estemos acusando a nadie, ninguna razón. Primeramente, no cumple con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es el amor al prójimo, no el condenar al prójimo, no es el juzgar al prójimo. Habla la palabra que Dios te ha dado que hablase. Esa palabra podrá cumplir aquello por la cual Dios la envía, pero no es de nosotros hacer juicio. Es de nosotros predicar la palabra hará el juicio, la palabra hará la exhortación, la palabra hará el redarguir, la palabra hará la instrucción, la palabra hará la corrección, la palabra hará lo que ha sido enviado a hacer. Pero tú y yo debemos de siempre mantenernos del lado de la misericordia, del lado de la misericordia. Los que se creen perfectos y se sientan en el banco de los acusadores no necesitan una razón real, solamente necesitan buscar su defecto, su debilidad. No importa, siempre van a buscar las pequeñeces. Si no encuentran nada, lo van a buscar. Mira el ejemplo que dio Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 18. Dice, porque vino Juan, que ni comía, ni bebía, y dicen, demonio tiene. El hombre ni comía, ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mira la condición de cualquiera de nosotros cuando estamos frente al banco de los acusadores. Buscarán la manchita más pequeña o una manera cualquiera de poder hacer una acusación y disminuir. No tengamos miedo a eso. Lo que debemos de tenerle miedo es de no cumplir con la justicia, la misericordia, con la gracia de nuestro Dios, con el perdón, con todos aquellos que glorifiquen a Dios. De eso debemos de preocuparnos, hermano. Mateo 9, versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y Jesús, al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo bueno de saber que nosotros no podemos hacer nada y no somos nada sin Jesús es requerir la asistencia de un médico, es decir, que estamos enfermos. Porque si no pensamos que tenemos algún problema, ninguna, si pensamos que estamos todo correcto delante de Dios, no solamente vamos a ser acusadores, sino que también vamos a perder la oportunidad de tener la atención del médico por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, para sanar
las cosas que necesiten ser sanadas en nuestras vidas. Estaríamos estancados de alguna forma en nuestra condición de vida, en nuestra altivez, en nuestro enaltecimiento, hasta que el Señor mismo tenga que humillarnos. No quiera a nadie que eso le acontezca, sino que reconocer que solamente soy una fuente, un instrumento que Dios usa para su gloria. Y no pensar más allá de lo que debemos de pensar. Más allá, más alto, no tener un mayor concepto de nosotros mismos, de lo que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, dice la palabra. Y que veamos a los demás como superior a nosotros mismos. En esa condición de vida, pues siempre tendremos la gracia, el favor, la misericordia de nuestro Dios. Porque Dios hace misericordia con aquellos que hacen misericordia. Amén. En ese caso, el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, en el capítulo 23, versículo 23, le dio una advertencia que nosotros debemos de considerar. Para nosotros, si en algún momento nos hemos sentado en el banco de los acusadores. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Luego le dice el 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. El Señor Jesucristo estaba dando a ellos a ver su parte defectiva, la parte que ellos no podían reconocer, porque con cumplir los requisitos de la ley ellos se sentían puros delante de Dios, de tal forma que podían pues condenar y acusar a los demás. Y en ese comportamiento siempre se le olvidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Que no nos pase a nosotros. Cuando estamos hablando de la justicia, la misericordia, la fe, estamos hablando de poner por obra lo que a Dios le agrada. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere misericordia. Y sigue diciendo en el versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. De otra manera, lo que el Señor está diciendo: santifíquense por dentro, para que entonces sean santificados por fuera. Limpie su corazón de toda injusticia, de robo. Limpie su interior, de manera que entonces sean santificados en el exterior. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Porque muchas veces pensamos que el vestirnos, la manera que nos vistamos, es lo que manifiesta la santidad. Si la santidad no se manifiesta primero en lo de adentro, lo de afuera no sirve de nada, solamente es una hermosura aparente. Porque por dentro, dice, está muerto, lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía
e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis el sepulcro de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y esa es la condición de todos los que se sientan en el banco de los acusadores. Siempre ven el defecto de los demás, siempre ven el fallo de los demás, pero no reconocen las fallas que hay en su interior. Los fallos, que hay en su interior. En este caso debemos de entender que si no hacemos misericordia, Dios no tendrá de nosotros misericordia. Que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará nuestros pecados. Es una condición, es lo que realmente se llama sembrar para cosechar. Porque de otra manera acontecerá con nosotros lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1, que seremos inexcusables. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Se me está cumpliendo el tiempo, voy a ir un poquito más rápido y deje que la palabra misma se expresa en su corazón. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, que Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, debemos de recibir de parte de Dios un consejo, una palabra que nos ayuda a tomar una mejor decisión. Y si vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1, vamos a encontrarlo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nosotros debemos de tener la mente del Señor.
Nosotros no debemos de pensar más allá de lo que debemos de pensar de nosotros, sino que pensemos de nosotros con cordura. Que no menospreciemos a nadie, sino que veamos a los demás como superior a nosotros mismos. Que siempre entendamos que necesitamos de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios. Por cuanto Dios es santo y por su santidad me encuentro bien pequeñito y fallido. Y si vivo, vivo por su gracia y su misericordia. Si muero, muero por mi enaltecimiento y mi orgullo. Por lo tanto, seamos humildes delante de Dios. Y hagamos lo que dice Mateo 9:13, y con eso cierro. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando veamos un pecador, tengamos de él misericordia. Cuando veamos un pecador, seamos pacientes con él como Dios ha sido paciente con nosotros. Cuando veamos un pecador, dígale, háblale del amor de Dios, háblale de la gracia de Dios, háblale de la misericordia de Dios. Dile que el Señor le ama y que el Señor quiere lo mejor, quiere rescatarle del hoyo para darle una vida mejor. No nos pongamos a hacer juicios, porque con la misma barra con que medimos, seremos medidos. Amados, los amo en el amor de Cristo. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios siempre esté con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos. Amén y amén.